ni idea tenía de lo que aquí iba a estar pasando en realidad. Pero lo que estoy viendo es que estamos en medio de una gran fiesta. Y queremos que la fiesta continúe, que no se termine. Gracias por la invitación y gracias por el privilegio de estar frente a ustedes en esta noche. ¿Recuerdan cuál es el lema que tiene este congreso? ¿Ver? Victoria, confianza, el poder de Dios. Realmente yo creo que lo que hemos escuchado aquí refleja eso. Victoria. Yo creo que el trabajo del seminario CETU refleja victorias que se vienen alcanzando y anuncio de que el poder de Dios tiene victorias reservadas aún mayores para este ministerio. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Yo quisiera invitarles esta hora que reflexionemos un momento en la palabra de Dios. Yo sé que esta es una noche larga y no quiero hacer muy intenso este mensaje para ustedes, pero de cualquier manera es importante que la palabra de Dios nos diga algo en una ocasión como esta. Y por tanto quiero invitarles a que abran sus Biblias de nuevo y vayan al Evangelio según San Mateo, al capítulo 4, un pasaje muy conocido por ustedes. Hay poder en Jesús, aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y voy a leer para ustedes los versículos 18 hasta el 23. Vive Cristo, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 23. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que rementaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oremos. Dios de los cielos, en esta hora clamamos tu nombre de nuevo, aún seguro ya de que tu presencia inunda este lugar. Queremos agradecerte, Señor, porque es tu Espíritu quien nos convoca, quien nos reúne, quien nos trae como una sola familia en la fe para alabarte y glorificarte desde este lugar. Señor, permite que esta experiencia vivida en esta noche, la experiencia vivida en este congreso, sea una experiencia inolvidable para cada persona envuelta en esta actividad. Que tú puedas bendecir tu palabra de tal manera, Señor, que cada día esa palabra que tú nos enseñas día a día vaya echando raíces profundas, de tal manera que tú tengas aquí un pueblo sólido en la fe, un pueblo sólido en el compromiso de seguirte y de servirte. Bendice la palabra en este momento, que ella traiga, Señor, gozo y bendición a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el marco del lema de este congreso, victoria, confianza en el poder de Dios, me parece que es saludable que nosotros reflexionemos un poco en el llamado del Señor a servir. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo puedo ver desde este lugar las nuevas generaciones de servidores del Señor que estarán ocupando los lugares que ya algunos de nosotros vamos a dejar desiertos en algunos meses o años, no lo sabemos. Pero es obvio que el Señor está enviando obreros a su mies. Y ustedes son parte de esa cosecha. Hace 2000 años, cuando Jesús miraba los campos,
le decían los discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo creo que verles a ustedes en esta hora, con toda la juventud que reflejan sus rostros, como que uno se siente envidioso porque ya uno pasó por allí. Y no nos queda más que gozarnos con ustedes y decirles: adelante, sigan siendo la respuesta a la oración de Dios, que envíe obreros a su mies. La oración de Jesús al Padre, que envíe obreros a su mies. Yo he titulado el mensaje de esta noche: un llamado diferente. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos cantidad de llamados en la vida? Llamados y llamadas. A veces nos llama la policía, a veces nos llaman los bomberos, a veces nos llama la familia, a veces nos llama la novia para los que tienen novia. Es decir, vivimos saturados de llamadas, cantidad de llamadas. Hay llamadas que nos hacen muy felices y hay llamadas que no quisiéramos recibir. ¿Cuántos de los que somos padres de familia, a veces cuando nuestros hijos ya están en cierta edad y que se nos escapan temprano en la noche y no han regresado a ciertas horas, entonces estamos temerosos cada vez que oye sonar una ambulancia o oye sonar la sirena de la policía, porque él siempre está pensando que al hijo o a la hija le pasó lo peor? Es decir, hay cosas y llamadas que no queremos recibir. Y qué duro es cuando su teléfono suena a la 1 de la mañana para dar una mala noticia. Hay ese tipo de llamadas y llamados en la vida de los cristianos. Hay llamadas que nos gusta recibir, como dije, y otras que no nos gusta. Estaba leyendo la experiencia de una persona que se hospeda en los hoteles, como en el lugar donde estamos hospedados. Ustedes saben que los hoteles tienen un sistema de teléfono que lo llama a usted para despertarlo. Si usted no quiere usar el despertador. Y esa persona que viaja mucho, dice que él a veces lo que hace es que llama a la oficina pidiendo que lo despierten, qué sé yo, a las 4 de la mañana. Pero en vez de dar el número de su cuarto, da el número del cuarto que sigue. ¿Y saben lo que sucede? Cuando repica el teléfono a las 4 de la mañana, quien se despierta es el vecino. Pero como el vecino no había pedido que lo llamaran, se despierta enojado y empieza a gritar. Y entonces dice: yo me despierto también, y me baño y me voy. Es decir, ese tipo de llamadas puede ser molestas si las recibimos en el teléfono nuestro, porque no lo podemos apagar. Pero hay gente que se las arregla para tener otro tipo de soluciones a esa situación. Pero el pasaje de hoy nos habla de una llamada diferente. Lo que ustedes ven en estos pocos versículos es a Jesús andando junto al mar de Galilea. Y mientras se está caminando por allí, se encuentra a un par de personas inicialmente y les hace un llamado. Pescadores que están haciendo su tarea cotidiana. Yo no sé cuántos aquí tienen experiencia de ser pescadores. Nadie. Aquí hay pescadores, ¿no? Probablemente ser pescadores es una tarea, ¿cómo diríamos?, tranquila. Muchas de esas personas que estaban ahí trabajando a la orilla de la playa o en el mar, a lo mejor pensaron que se iban a gastar su vida pescando, como tantas personas que han hecho y gastado su vida en la pesca. ¿Y qué ideas pasarían por la cabeza de estas personas? Yo creo que a lo mejor estaban un poco aburridos. ¿No pasa a veces que las cosas que hacemos son un poco aburridas y monótonas? Porque a veces nos toca hacer trabajos que no son lo que exactamente Dios quiere que hagamos. Y entonces nos gastamos la vida haciendo trabajos que no responden a lo que es nuestra vocación, que no responden a aquello que realmente nos hace feliz. Aunque de alguna manera el trabajo que hacemos nos define. Porque saben ustedes que especialmente en la antigüedad, pero también en el presente, las personas prácticamente su trabajo era como su apellido. Simón, el curtidor; Pedro, el pescador; Juan, el bautista. Es decir, la actividad en que estaban envueltos se volvía como su apellido. Y si ustedes lo ven en el presente, también pasa más o menos lo mismo. El abogado fulano, el ingeniero fulano, el doctor fulano. Es decir, como que el nombre y la profesión o el oficio que hacemos
van definiendo nuestra propia identidad. A veces puede ser que estemos metidos en aquellas cosas que no nos hubiese gustado gastar la vida, pero no nos tocó otra cosa. ¿Cuántas veces nuestra vida se gasta, por ejemplo, qué sé yo, de chofer de un camión, de chofer de un taxi, trabajando en un restaurante, cantidad de trabajos que todos los trabajos son honrosos, pero no necesariamente son aquellos que nos hacen felices. Y lo que Dios quiere en la vida de su pueblo es que nosotros estemos envueltos en las tareas que nos hacen felices, porque las tareas que realmente nos van a hacer felices son aquellas que responden a la vocación que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y nosotros estamos aquí en esta noche contemplando, como dije, una generación que está tratando, creo yo, de definir su vocación. Aquí hay pastores, pero seguramente no solo pastores, porque la vocación del pueblo cristiano no es solamente ser pastores. Probablemente aquí hay muchos maestros, probablemente aquí hay muchos músicos, aquí hay muchos consejeros, cantidad de ministerios que hay en la vida cristiana, pero lo importante es que nosotros seamos definidos por esa vocación y que lleguemos al final de nuestra vida felices de hacer lo que hacemos, porque eso fue lo que el Señor puso en nuestro corazón que deberíamos de hacer, y que de esa manera podamos engrandecer su nombre. La primera cosa que aprendemos de la experiencia de los primeros llamados por el Señor, esos primeros dos personajes que leímos hace un momento, en el versículo 18 dice que Simón, Pedro y Andrés, su hermano, estaban echando la red y el Señor los llama. Y lo primero que yo diría que aprendemos de ellos es que para definir nuestra vocación de cómo servir al Señor, tenemos que tener un encuentro directo y personal con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder, hermanas y hermanos, ir definiendo la manera como el Señor nos va a usar en el futuro, el paso inevitable, el paso que no es negociable, es que cada quien tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Eso es lo que tiene que suceder en la vida de cualquier líder cristiano. No importa, hermana o hermano, que una persona cante bonito. No importa si va mucho a la iglesia, no importa si sabe mucha doctrina, no importa si da dinero, pero si no ha tenido un encuentro personal con el Señor, se está perdiendo el paso fundamental en el llamado ministerio del Señor. Lo que hizo Jesús con estos discípulos fue hacerle vivir el paso inicial, el encuentro personal con Él. Gloria a Dios, porque lo podían vivir físicamente. Hoy en día no tenemos a Jesús físicamente, pero de cualquier manera podemos y somos llamados a tener un encuentro personal con el Señor. Ese es el rol de las iglesias cristianas. Y esa es la tarea para nosotros los que servimos al Señor en diversos ministerios. Provocar y promover que las personas tengan un encuentro personal con Cristo. Las historias que leemos en el Evangelio, las historias que leemos en las Escrituras, no son historias muertas, son historias vivas de personas que se encontraron con el Cristo vivo, que les permitió ser transformadas sus vidas. Y eso es, hermanos y hermanos, a lo cual estamos siendo llamados nosotros, a vivir la experiencia de encontrarnos con Cristo y a facilitarle esa experiencia a otras personas que vengan al conocimiento de Cristo. Tú, joven que estás aquí presente, señorita que estás aquí presente, el Señor te necesita. El Señor necesita a todos ustedes, pero lo que ustedes tienen que vivir para empezar a responder al Señor es entregarle su vida enteramente al Señor a través de un encuentro personal con Él. Y ya ustedes saben que no estoy hablando de religión, no estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de un encuentro vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios, Jesucristo, quiere hacer grandes cosas a través de la vida de cada uno de ustedes, pero no olviden, para que esas cosas grandes sucedan, ustedes tienen que vivir todos
en su vida personal, un encuentro personal con Él, con el Señor. La segunda cosa que quisiera dejar en sus corazones en esta noche, y que me parece que es la segunda lección que nosotros aprendemos de este pasaje del llamamiento de los primeros discípulos, es que ellos respondieron a ese llamado. Los discípulos fueron llamados, los pescadores fueron llamados, ¿y cómo reaccionaron? Inmediatamente decidieron. ¿No les ha pasado a muchos de ustedes que piensan, quizás el Señor me necesite, pero tengo que pensar? Quizás el próximo año me decido y me matriculo en el seminario CETU. Puede ser que les quiera servir al Señor, pero es que tengo otras cosas que resolver. Y de esa manera nosotros vamos posponiendo la respuesta que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús había dicho en cierto momento que no son aptos para el reino de Dios aquellos que están poniendo la mirada en las cosas que están atrás. Ya el Señor había dicho a través de una parábola de los invitados a la fiesta que había algunos que no iban a merecer entrar a la fiesta. ¿Por qué razón? Porque cuando fueron llamados empezaron a poner pretextos. Señor, te seguiré, pero, y los peros tienen una lista después de: te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre y a mi madre. Te seguiré, pero deja que primero me case. Te seguiré, pero primero tengo que ir a probar una yunta del buey que compré. Es la cantidad de peros que nosotros tenemos que nos hacen a veces fracasar en escoger la vocación y definir la vocación que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y nos gastamos la vida haciendo las cosas que nos hacen infelices porque vacilamos, fracasamos en responder a Dios de la manera como Dios estaba esperando que lo respondiera. Yo me encontré una información que la anoté para la presentación de esta noche, aunque no, como dije, no quiero que se extienda mucho. Ustedes saben que cada año en este país se celebra lo que se conoce como el Desayuno Nacional de Oración. Seguro ustedes ya lo han escuchado. En ese Desayuno Nacional de Oración, que se lleva a cabo en la Casa Blanca, en Washington, se reúnen políticos, gente del gobierno, pero también se reúnen pastores de diferentes denominaciones e inclusive de diversas religiones. Cuando todavía estaba el presidente anterior, a George Bush, en uno de sus desayunos invitó a una persona interesante que se llamaba, el nombre de él es Bono, que es una persona que se dedica a cantar música moderna, pero una persona que había vivido una experiencia cristiana y lo llevaron allí para que compartiera su experiencia. Y quiero leerles brevemente, rápidamente, las cosas que él compartió en ese desayuno. Él dijo esto: hace algunos años conocí a un hombre sabio que cambió mi vida. De muchas formas yo siempre estaba buscando que Dios me bendijera. Le pedía que bendijera mi familia, mi trabajo. Si componía una nueva canción, siempre le estaba pidiendo a Dios que bendijera la canción para que fuera un éxito. Pero este hombre sabio me dijo: para de orar así. No gastes tu tiempo pidiendo a Dios que bendiga lo que estás haciendo. Ya es tiempo que comiences a envolverte en lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios está haciendo ya está bendecido. Amén. Y cuando yo leí esto me parecía que tenía un poco que ver con esto de la vocación, porque a veces nosotros escogemos gastar nuestra vida en las cosas que Dios no tenía preparadas para nosotros y estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga. Y estamos haciendo cosas fuera de los propósitos de Dios y seguimos pidiéndole a Dios que nos bendiga. Pero esta persona aprendió algo sabio. No nos gastemos pidiéndole a Dios que bendiga lo que estamos haciendo para nuestros propios caprichos y beneficios sin responder al propósito de Dios. Tratemos de descubrir lo que Dios está haciendo e involucrémonos en eso. Y yo creo que lo que está pasando aquí es parte de lo que Dios está haciendo entre el pueblo hispano aquí en los Estados Unidos.
Lo que está pasando en el CETU es parte de lo que Dios quiere hacer en esta nación. El pueblo hispano tiene que ser impactado por lo que está haciendo este proyecto, este seminario. Sí, y es una oportunidad para que ustedes junto conmigo nos envolvamos en proyectos como este, y porque allí Dios está derramando ya bendición. No nos gastemos pidiendo a Dios que bendiga mi proyecto personal. Envolvámonos en el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios ya está bendecido. Gloria al Señor. No todos recibimos el mismo llamado, como dije al principio. No todos ustedes van a ser a lo mejor pastores, pero Dios tiene algo para ustedes y ustedes lo van a ir descubriendo en el camino. Dice que la mejor manera de descubrir cuál es el don que tenemos, ¿saben ustedes que hay mucha lucha? Porque uno dice, ¿qué don tendré yo? Y hay personas cristianas que se pasan toda la vida luchando por descubrir cuál es el don que tienen. La mejor manera de descubrir cuál es tu don es preguntándole a los demás que miran en ti. Porque generalmente los demás ven en ti las cosas que tú no ves en ti mismo. A lo mejor tú tienes un gran talento para algo, pero tú dudas y dices, no, yo no puedo. Pero cuando lo has hecho, los otros han sido bendecidos. Y entonces esa gente alrededor tuya va a ir definiendo tu don. Y de pronto vas a descubrir que aquello que a lo mejor no creías que podías hacer, sí realmente lo puedes hacer. Porque el Espíritu de Dios trabaja en la comunidad para que individualmente vayamos siendo nosotros ayudados. Lo más grave es que escojamos hacer lo que no es nuestro don, lo que no es nuestro talento. Porque entonces vamos a tener un ministerio, como dije, aburrido, monótono y en algunos casos hasta fracasado. A veces hay personas que su vocación es la medicina, por ejemplo, y sin embargo deciden ser pastores. Y aunque es glorioso tener pastores, pero si Dios te necesita como médico, hazte médico. Porque entonces, si no lo haces, vamos a perder un buen médico y vamos a ganar un pastor mediocre. Así pasa muchas veces. Descubre tu vocación y entrégate a ella, porque ahí es donde Dios te quiere usar. Y si eres médico, abogado, ingeniero, lo que sea, hazlo bien para la gloria de Dios. Porque todos esos ministerios son precisamente para que el nombre de Dios sea glorificado y para que el mundo conozca a Jesucristo. No solamente de pastores, de todas las demás tareas que podemos hacer, úsalas para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, para responder, para terminar, de esta experiencia de los primeros discípulos llamados, podemos aprender que el llamado de Dios es para comprometernos hasta las últimas consecuencias. ¿Oyeron eso? El llamado de Dios es un llamado a comprometernos hasta las últimas consecuencias. Hermana y hermano, si has decidido seguir al Señor, no andes con un pie dentro y otro afuera. No andes queriendo caminar en dos caminos a la vez. Tienes que comprometerte de verdad. No digas, empiezo hoy y me salgo mañana y regreso pasado mañana. El seguimiento del Señor es una militancia de todos los días, de las 24 horas. Y cuando decidas seguirle, recuerda eso. Es permanente, es comprometerse hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si les suena este nombre que voy a mencionar, Andrew Young. Este es un hombre afroamericano de Atlanta, que fue alcalde, que fue representante ante el gobierno, Congreso, incluso fue embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y a la vez este hombre es ordenado ministro del Señor. Y voy a cerrar con esto. Él tiene una hija que creció en una familia cristiana, pero dice que en una ocasión cuando su hija regresó de la universidad a su casa de estudiar, le dijo a su padre, a Wilson, papá, he estado orando y siento que el Señor me llama a ir a servirle a Uganda. Ustedes saben, Uganda, un país allá en el corazón del África. Y dice él, que él se quedó sobresaltado, dijo, hija, ¿qué pasa?
Tú puedes servir al Señor aquí en Atlanta, sí, pero es que en Uganda el Señor me necesita. Hija, el Señor también te necesita a ti. Sí, papá, pero es que el corazón y el espíritu me dicen que yo debo ir a servirle a Uganda. Pero hija, tú sabes que en Uganda es un país muy peligroso. Pero también es bastante peligroso, papá. Hija, pero en Uganda te pueden matar. Sí, papá, pero aquí en Atlanta también me pueden matar. El asunto es que dice que él no la pudo convencer para que no fuera. El día que se fue y la despidió en el avión, él regresó a su casa y se venía diciendo él mismo: cuando mi hija se convirtió al Señor y se bautizó, yo quería que ella fuera una cristiana respetable, reconocida aquí en nuestro país. Pero la verdad es que ella decidió ser una cristiana auténtica. A veces queremos ser cristianos respetables, pero se nos olvida que lo que el Señor quiere no es cristianos respetables. Lo que Dios quiere es cristianos auténticos. Y esto tiene que ver, hermanas y hermanos, con el compromiso hasta las últimas consecuencias. Porque ser comprometido a las últimas consecuencias puede ser que no nos ganemos un buen nombre en el mundo. Puede ser inclusive que nos llenen de mala fama. Puede ser que seamos despreciados, como seguramente muchos de ustedes lo han sido. Pero ser fiel hasta las últimas consecuencias, comprometido hasta las últimas consecuencias, es ser auténtico, no importa lo que pase. Ser auténtico cristiano no importa el desafío que haya que afrontar. Y yo creo que esa es una de las lecciones que tenemos que aprender hoy en día. Porque muchos cristianos, y especialmente líderes cristianos modernos, andan buscando ser líderes cristianos respetables. Y quieren aparecer en la primera página del periódico. Y quieren aparecer en la televisión. Y quieren aparecer en todos los medios de comunicación. Y la primera foto que aparece es la de ellos. Pero eso no es necesariamente lo que Dios quiere de nosotros. Si Dios te da el privilegio de salir en la televisión, gloria a Dios. Si te da el privilegio de hablar por la radio y por los periódicos, gloria a Dios. Pero ese no debe ser tu propósito y tu meta fundamental. Tu meta fundamental como siervo de Dios debe ser un siervo de Dios auténtico. Que nadie te sorprenda en aquellas cosas sucias en que a veces se meten muchos líderes. Que nadie te sorprenda haciendo cosas que van en contra de los principios del reino de Dios. Si orientas por allí tu ministerio, yo te aseguro que tendrás un lugar importante en el reino de Dios. Hermanas y hermanos, tener un encuentro personal con Cristo, responder sin vacilar a su llamado y comprometerte hasta las últimas consecuencias. Les dejo eso en su corazón para que lo mediten a la hora de continuar, a la hora de decidir servir al Señor. Que el Señor les bendiga.